a Ageo capítulo 2, por favor. Vamos a estar en el capítulo 2 de Ageo. Esta es la lección número 11 que tenemos de estudio y a la vez meditación en el libro de Ageo. Hoy nos vamos a concentrar, si bien en los versos del 10 al 19, vamos a leer el capítulo 2 desde el verso primero. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera: el día 21 del mes séptimo vino palabra del Señor por medio del profeta Ageo. Habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y al remanente del pueblo. ¿Quién ha quedado entre ustedes que haya visto este templo en su gloria primera? ¿Y cómo lo ven ahora? Tal como está, no es como nada ante sus ojos. Pero ahora esfuérzate, Zorobabel, declara el Señor. Esfuérzate tú también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y esfuércense todos ustedes, pueblo de la tierra, declara el Señor. Y trabajen, porque yo estoy con ustedes, declara el Señor de los ejércitos. Conforme a la promesa que les hice cuando salieron de Egipto, mi espíritu permanece en medio de ustedes, no teman. Porque así dice el Señor de los ejércitos: una vez más, dentro de poco, yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra firme. Haré temblar a todas las naciones. Vendrán entonces los tesoros de todas las naciones y yo llenaré de gloria esta casa, dice el Señor de los ejércitos. Mía la plata y mío es el oro, declara el Señor de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, dice el Señor de los ejércitos, y en este lugar les daré paz, declara el Señor de los ejércitos. El día 24 del mes noveno, en el año segundo de Darío, vino la palabra del Señor al profeta Ageo. Así dice el Señor de los ejércitos: pide ahora instrucción a los sacerdotes. Si alguien lleva carne consagrada en la falda de su vestidura y con su falda toca pan, alimento cocido, vino, aceite o cualquier otro alimento, ¿quedará este consagrado? Y los sacerdotes respondieron: no. Y dijo Ageo: si alguien inmundo por el contacto con un cadáver toca cualquiera de estas cosas, quedará inmunda. Quedará inmunda, respondieron los sacerdotes. Entonces volvió a hablar Ageo: así es este pueblo y así es esta nación delante de mí, declara el Señor. Así es toda la obra de sus manos, y todo lo que ofrecen inmundo es. Ahora pues consideren bien esto de hoy en adelante. Antes que se pusiera piedra sobre piedra en el templo del Señor, en aquel tiempo, cuando alguien buscaba un montón de 20 medidas, solo encontraba 10. Venía alguien al lagar para sacar 50 cántaros y solo sacaba 20. Los herí con viento abrasador, plaga y granizo en toda obra de sus manos. Pero ninguno de ustedes se volvió a mí, declara el Señor. Pero consideren bien esto desde hoy en adelante, desde el día 24 del mes noveno, desde el día en que se pusieron los cimientos del templo del Señor. Consideren bien: ¿está todavía la semilla en el granero? Todavía la vid, la higuera, el ganado y el olivo no han dado su fruto, pero desde hoy yo los bendeciré. Es interesante, esta es la tercera vez que Dios habla al pueblo por medio del profeta Ageo. Vimos la primera parte que tiene que ver con las prioridades, ¿sí? ¿Recuerdan eso? Todo el primer capítulo habla de prioridades y nos habla de las prioridades equivocadas. Después nos habla de las prioridades correctas. Nos habló de cuál es el resultado de tener las prioridades equivocadas y cuál es el resultado de tener las prioridades
correctas. En el capítulo 2 tenemos las otras tres, los otros tres oráculos o promesas o palabras de Dios al pueblo. En el segundo, la segunda tiene que ver con ánimo y esperanza. Eso fue lo que leímos de los versos del 1 hasta el 9. Yo estoy con ustedes, no teman. Y ahora entramos a los versos del 10 al 19, que tiene que ver con un tema general que es santidad. Un llamado a la santidad. Eso es lo que tenemos. Esto lo podemos estudiar en tres secciones que nos presentan los versos del 10 hasta el 19. La primera parte, de los versos del 10 al 14, hay una serie de preguntas que Dios, hay un par de preguntas que Dios envía al pueblo a hacer a los sacerdotes, para que los sacerdotes le respondan. Por supuesto, esta es una forma didáctica porque Dios es el maestro por excelencia, una forma didáctica de darles una enseñanza. Entonces los mandan a preguntarle a los sacerdotes para que ellos se den cuenta que tienen una condición muy lamentable, y es la condición de impiedad o de profanos o de inmundos. Lo segundo tiene que ver con los versos del 15 al 19, donde Dios les recuerda que ellos fueron desobedientes, que ellos tenían las prioridades incorrectas y por eso estaban todavía sufriendo las consecuencias de mantenerse con las prioridades incorrectas. Un pueblo que ya había comenzado a construir como Dios les pidió, es decir, se había comenzado a ocupar en la obra de Dios, pero a Dios, fíjese que las cosas que se hacen externas no le impresionan, no lo mueven, no le interesan. De hecho, las cosas externas hechas para Dios terminan siendo, ¿cómo terminan siendo? Trapos de inmundicia, terminan siendo pecado, ofendiendo a Dios, porque se le pretende agradar externamente, pero no se le quiere agradar internamente. Y eso es lo que Él les hace ver en esa porción del verso 15 hasta el verso 19, la primera parte. Y la última parte es una parte especial del verso 19, donde Dios les recuerda que si bien los ha sostenido y los va a seguir sosteniendo y los sostendrá y los va a bendecir, solo es por gracia. Porque fíjese lo que ellos eran, fíjese lo que habían hecho, no merecen absolutamente ninguna bendición de Dios, pero Dios cambia las cosas con los suyos a partir de su gracia, de su bendición. A 4 meses del primer discurso, ¿verdad? Como dice el verso 10, en el mes noveno, a los 24 días del mes, o a los 24 días del mes noveno. Cuando nos vamos a el capítulo primero, verso primero, nos dice que ellos estaban el primer día del mes sexto, conforme el reinado de Darío. Recuerden por qué está referido a Darío, porque estamos en los tiempos de los gentiles. Israel no tenía rey, entonces no podían decir en el día tal del reinado del rey de Israel o el rey de Judá. No había. Entonces tienen que referirse a los tiempos de los gentiles. Y aquí estamos ahora en el día 24 del mes noveno. Vamos a hacer una pequeña pausa que no está ahí. Y es que yo les había mencionado que el profeta Ageo es contemporáneo del profeta Zacarías, ¿verdad que sí? Pues resulta que ustedes cuando van leyendo, leen en el capítulo primero que en el mes sexto del reinado de Darío. En el capítulo segundo comienza diciendo en el mes séptimo, ¿verdad? Cuando ustedes lo leen, léanlo ahí. Capítulo 2 dice en el mes séptimo. Pero resulta que cuando llegamos al verso 10 dice en el mes noveno. Entonces, sexto, séptimo y ahora el noveno. ¿Qué pasó con el octavo? ¿Dios no habló del mes octavo? Pues sí habló. Si usted se va a Zacarías y cuando empieza usted a leer Zacarías, dice en el mes octavo del reinado, del año segundo del reinado de Darío. Así que ahí es donde está contemporáneo
Ageo y Zacarías. El primer oráculo de Zacarías estuvo intermedio ahí entre lo que estaba hablándoles Ageo. Pero como este es un estudio de Ageo, pues no nos ampliemos para allá, quedémonos en Ageo, ¿verdad? Mes noveno. Esta es la tercera voz de Dios que trae promesa con un llamado de atención. Esto es muy importante porque Dios habla con nosotros para que nosotros recordemos que nuestra atención tiene que estar puesta en Él. Y cuando nos desenfocamos un poco, Él hará todo lo necesario para que volvamos. ¿Por qué? Es cierto que es porque nos ama. Sí, es una parte importante de eso, pero no es lo fundamental. Lo fundamental es que la obra que Él comenzó, Él la va a terminar. Y solo los que son hijos de Dios, solo los hijos de Dios, cuando son llamados, de verdad vuelven su mirada al Señor y le siguen. ¿Por qué? Porque la obra es de Dios, Él la va a terminar. Así que cuando Dios llama la atención a alguien múltiples veces y ese alguien nunca vino, ¿qué podemos concluir? Que no es un hijo de Dios, que tal vez tuvo algún momento de, no sé, de remordimiento y algún día dijo que seguía a Cristo y hasta caminó unos pasos con nosotros en el camino del Señor, pero cuando se alejó mostró lo que era. En palabras de Juan, salieron de nosotros porque no eran de nosotros, de los nuestros, ¿verdad? ¿Sí? Aunque no quiera, correcto. Ujú. Es porque su nombre está por medio, es un hijo de Dios, lleva el apellido de Dios, es que lo podemos decir así, ¿verdad? Entonces se tendrá que mostrar que es así. Porque como bien dice mi hermano, el que quiere estar en desobediencia, pues si lo dejamos a su propio arbitrio, continuará en desobediencia seculum per seculum, ¿verdad? Para siempre. Pero Dios interviene por gracia, por favor, por misericordia, por amor, pero principalmente porque Él va a llevar a cabo su propósito, su obra. Él interviene y le vuelve a jalar y la persona vendrá otra vez a obediencia. Bueno, esto es lo que está ocurriendo aquí. Nuevamente los llama a considerar. Tengo que pedirle a José que un día estos vayan a considerar, porque como está en inglés, viera cómo me cambia las palabras y a cada rato yo me tengo que devolver. Mire lo que dice el verso 10. En el día 24 del mes noveno del año segundo del rey Darío vino palabra del Señor al profeta Ageo. Así dice el Señor de los ejércitos: pidan instrucción. ¿A qué los está llamando? A meditar, a pedir instrucción, a conocer, ¿verdad? A pensar, a meditar. Verso 15, ahora pues consideren, ¿lo ven? Consideren, mediten, piensen, analice. Verso 18, pero consideren bien esto. O sea, vamos a ver si entendemos lo siguiente. En una sociedad que vive por sentimientos, porque eso es lo que vive en esta sociedad, en una sociedad que vive por sentimientos, el Señor nos dice: recuerden que ustedes no se guían por los sentimientos. Eso de seguir el corazón, ay, que en todo lado le dicen siga su corazón, eso es contrario a la palabra de Dios, eso es antibíblico, eso es rebeldía, eso fue lo que hizo
Eva, eso fue lo que hizo Adán. Seguir su corazón y no seguir la instrucción de Dios. Nosotros no somos de los que seguimos lo que sentimos. A veces siento tristeza, a veces siento alegría, a veces siento remordimiento, a veces siento paz, a veces siento, y tantas veces siento tantas cosas, ¿verdad? A veces son las circunstancias que me hacen sentir, a veces lo que me dijo uno, lo que me dijo otro. No, nosotros no nos guiamos por sentimientos, por lo menos los que somos hijos de Dios, los que tenemos un principio de agradar a Dios y de obediencia. Nos informamos lo que nos dice el Señor en su palabra para seguir lo que Él dice, no importa cómo me siento. ¿Ya? No importa cómo te estás sintiendo, sos llamado a obedecer. Ay, pero es que yo no siento ganas. No importa si no siente ganas, ¿verdad? Como el hijo que se levanta y le dice: ay papá, hoy no tengo ganas de ir a la iglesia. ¿Y qué le dijo el papá? Ah, qué bien, hijo, hoy es un día en que vas a ir sin ganas, pero vas a ir. No se trata de lo que tú sientas. Y el problema es que en la iglesia eso se infiltra, ¿no es cierto? ¿Y cuáles son las iglesias que están más repletas de gente? Bueno, las que se llaman iglesias que están más repletas de gente, aquellas que mueven los sentimientos, que son completamente sentimentales. ¿Ya? ¿Y cómo sabemos que eso se trabaja así? Ah, porque muy fácil. Entras y ¿cuánto hay de música? 2 horas. ¿Y qué dice esa música? Está hablando de los puros sentimientos del hombre. Oh Dios, siento esto, quiero lo otro, me gusta, y todo tiene que ver con mis sentimientos. Y entonces así atraen a mucha gente, además de las manipulaciones que se hacen ahí cuando están en los altares. Pero nosotros somos llamados por Dios a ser informados primero, a conocer, a tener claridad, a defender la verdad, a entender las razones y a actuar como Dios nos dice, independientemente de cómo nos sintamos. Ahora usted decir: hermano, está muy bien, yo estoy de acuerdo con eso. Ok, ¿qué pasa cuando te hacen un daño y no quieres perdonar? ¿Por qué? ¿Por qué está pecando contra Dios y no quiere perdonar? Porque Él nos dice que debemos perdonar y punto. Infórmese y después le dice a su corazón: yo sé que usted no quiere perdonar, pero Dios me dice debo hacerlo, así que perdono. Los sentimientos no son malos, por cierto. Los sentimientos hay que guiarlos detrás del pensamiento, detrás de la buena voluntad de Dios. Entonces usted se da cuenta que Dios es altamente glorioso, amoroso, majestuoso, lleno de gracia y de bondad. Y como usted lo sabe, sus sentimientos empiezan a alabar a Dios, porque eso es lo que usted está pensando, porque eso es lo que usted está entendiendo. ¿Se da cuenta? Por eso Dios lo primero que hace es: pregúntense, infórmense, vayan a los sacerdotes y preguntan para que tengan conocimiento, porque sin conocimiento el pueblo perece. ¿Ok? Llama a considerar, a meditar. Él se dirige a la mente. Y fíjense lo que dice ahí en el verso 10 nos da los datos de ubicación histórica, pero en el verso 11 dice: así dice el Señor de los ejércitos, pidan instrucción a los sacerdotes. Qué interesante, ¿verdad? El Señor no le dice: pidan instrucción a sus papás. No. Pidan instrucción a los que están gobernando el mundo. No. Pidan instrucción a los medios de comunicación. Voy más. No dice: pida consejo a los psicólogos y a los psiquiatras. No, ¿verdad que no dice eso? ¿A quién manda a que pida instrucción? ¿A quién? ¿Y por qué a los sacerdotes? ¿Por qué a los sacerdotes? Porque ellos van a llevarnos a la palabra de Dios. Al final de cuentas, la instrucción viene de
la palabra de Dios. El texto que está poniéndose aquí en práctica por parte de Dios, que los está mandando a ellos a poner en práctica, es Deuteronomio 17 del 8 al 13. Este es el texto que Dios mismo, que lo escribió, está ordenando al pueblo que lo cumpla, que lo respete. Marvin, me lees ahí, por favor. Qué interesante, ¿no le parece? Dice, aquellas cosas difíciles que tal vez no son tan claras y que haya que usar discernimiento. Vaya y consulte a los sacerdotes, vaya y consulte después a los jueces, que son los que estarían también puestos por Dios como mediadores, para que ellos te digan conforme la ley de Dios, porque ellos son servidores de Dios, conforme lo que está en la ley, ellos te dirán qué es lo que debe proceder, lo que se debe hacer. ¿Sí? Mm, claro. Ajá. Amén. Ante cualquier cosa difícil, vayan y consulten a aquellos que son mediadores entre el pueblo y Dios, los sacerdotes que conocen la ley, que sabrán discernir. Sí, en aquel tiempo se discernía por el Umín y el Turim, ¿verdad? Que de eso lo dejamos para conversar otro día. Pero el punto es que había forma en que Dios se revelaba al pueblo con los mediadores que hacían traer su palabra, hacían entender su voluntad. El pueblo de Dios, otra vez, aquí hay un principio fundamental: el pueblo de Dios se deja llevar por la voluntad de Dios en todo momento. Y cuando hay algo difícil, no van a consultar a otros, van a consultar a aquellos que son mediadores entre Dios y nosotros para darnos su palabra. Y estos no es que a su propio arbitrio lo van a hacer, estos son simplemente personas que son por Dios determinados para interpretar correctamente esa palabra que ya está escrita, que ya está completa, que no necesita ninguna adición. Simplemente se confronta el caso en relación con la palabra de Dios y se encuentra lo que hay que hacer. Entonces, Dios les dice, vayan a consultar a los sacerdotes para que ellos les indiquen, para que pidan instrucción. En ese caso los sacerdotes no solo revelaban, como dice mi hermano Deris, la palabra es interesante, pero ellos juzgaban las situaciones que estaban ocurriendo, porque aún a veces habían conflictos entre hermanos y ellos eran los encargados de juzgar qué es lo que había que hacer. El verso 11 nos llama a eso. El verso 12 es porque le hacen una pregunta. Vean qué interesante la pregunta que Dios le dice al pueblo que le vaya a hacer a los sacerdotes. Dice, si alguien lleva carne consagrada en la falda de su vestidura y con su falda toca pan, alimento cocido, vino, aceite o cualquier otro alimento, ese otro alimento queda consagrado. Vamos, el sacerdote entraba
a ofrecer los sacrificios, y entonces él tomaba de lo que había sido sacrificado a Dios, que era santo, él tomaba de esa carne. Era parte de su porción. Él tomaba de esa carne y la podía meter en su falda, la podía llevar guardada. Ahora, ese trozo de carne era carne santificado, ofrecido a Dios, apartado para él. Pero ese trozo de carne iba dentro de la falda del sacerdote. Y la pregunta es, si ese trozo de carne dentro de la falda, con el borde, roza pan, aceite, vino o cualquier otro alimento, ese otro alimento también se le transfiere la santidad de la carne a ese alimento. ¿Entienden la pregunta? La ponemos en forma práctica. Sí, ya entendimos el procedimiento. Ahora vamos a ponerlo en forma práctica. La santidad se transmite entre nosotros. Bueno, ¿qué le responden los sacerdotes? ¿Pero por qué no? Si aquel trozo de carne era santo. Vamos a ver qué nos dice ahí, Levítico 6, verso 27. ¿Me vuelves a ayudar? Vea la sentencia de Dios. Todo lo que toque esa carne será santificado. Todo lo que toque esa carne será santificado. ¿Ya? Está interesante, ¿no le parece? Entonces la pregunta es válida. Si el sacerdote echó de su carne allí en la falda y pasó tocando el pan, ese pan queda santificado. ¿Y por qué dicen los sacerdotes que no? Si el texto de Levítico 6:27 nos dice que todo lo que esa carne tocare será santificado. Ahí lo tienes, yo sé que ahí lo tienes. Ahí lo tienes, ¿verdad? En la mente, ya vas entendiendo por qué. ¿Alguien se atreve a decirme por qué? ¿Por qué los sacerdotes dicen que no? ¿Perdón? Nosotros no santificamos lo que tocamos. Eso es una buena explicación, pero ¿por qué esa carne en particular? Si Levítico 6:27 dice que lo que esa carne toque será santificado, porque si el sacerdote lo lleva, y lo digo una vez más, en la falda, y con eso toca el pan, el aceite, el vino, o lo que sea, ¿por qué aquello no es santificado? Ajá. Porque ¿es la carne la que está tocando el alimento o es el vestido del sacerdote? Ya que el Señor lo deja bien claro. Póngale atención en los detalles, porque en los detalles hay que tener cuidado. Si alguien lleva carne consagrada en la falda de su vestidura y con su falda, no dice con la carne, con su falda toca pan, alimento cocido, vino, aceite o cualquier otro alimento, ¿quedará este consagrado? Y la respuesta es no. Por una tercera transferencia ya no hay. La carne podría santificar otro alimento, sí, pero como ya hubo una falda de por medio, ya hay una barrera que impide que la santidad pase al otro alimento. Los sacerdotes, viendo esto, dicen no. De hecho, hay otra referencia que nos dice por ahí claro que lo único que santifica es el altar. Si pones tu mano en el altar, eres santificado. Pero aquí está diciendo ellos, bueno, la verdad es que eso no pasa, no queda santificado. Ok, lo entendimos. Muy bien, vamos a la otra pregunta. A ver, en el verso 13, ¿qué nos dice la pregunta del verso 13? Nos dice, si alguien inmundo por contacto de un cadáver toca cualquiera de estas cosas, ¿cuáles cosas? Alimento cocido, vino, aceite o cualquier otro alimento, ¿ok? Toca cualquiera de estas cosas, esas cosas quedan inmundas. Y respondieron los sacerdotes, sí, porque alguien estaba inmundo por haber tocado un cadáver. Entonces lo que toque ese inmundo queda inmundo, porque la inmundicia sí se transfiere, la santidad no. ¿Me entiende?
Ahora, vamos un segundito, leamos Números 19:11 y luego el verso 22. Uh-huh. Ahora vamos al verso 22. Así que están aplicando bien, no se lo están inventando los sacerdotes. El que toque un cadáver queda inmundo, eso queda claro. Y ahí nos iba diciendo, ¿verdad? Pero podrá lavarse y demás. Bueno, queda inmundo por 7 días. Tiene que lavarse y todo para que después de los 7 días se le quite esa condición. Pero si este toca a otro o cualquier otro lo toca a él, ese que lo tocó o aquella persona a quien tocó también queda inmundo. Porque resulta que la inmundicia sí se transfiere, ¿sí? ¿Transferible? Gracias, ve. Ya vamos entendiendo lo que el Señor les quiso dar a entender a ellos. ¿Qué es lo que les quiere dar a entender a ellos? Bueno, un principio claro, la santidad es personal, no se transfiere. Pero la inmundicia personal se la transmito a cualquiera. Es contagiosa. Y vamos a ver si eso es así. Verso 14. ¿Qué nos dice el verso 14 para cerrar la enseñanza conforme el Señor la está cerrando? Entonces volvió a hablar a Ageo: así es este pueblo y así es esta nación delante de mí, declara el Señor, y así es toda la obra de sus manos. Lo que aquí ofrecen es inmundo. Lo mismo que dice Proverbios 15:8. ¿Alguien que me ayuda con eso? ¿Qué piensas que ganas cuando estás construyendo la casa del Señor, pero sigues siendo inmundo? ¿Me entiendes? Tienen 4 meses de estar construyendo. Sí, pero el hecho de que te dediques a la obra de Dios, eso no te hace santo. Eso no te hace santo. No se trata de meros actos. No es una religiosidad. Se trata de si verdaderamente eres santo o no. Si verdaderamente te has limpiado de la inmundicia o no. Esto es lo que es importante. Dios dice, sí, tienen 4 meses de estar externamente obedeciendo, pero siguen desobedientes. No se ha quitado la condición. No estoy complacido todavía. Puede quedarles muy lindo el templo, pero no estoy complacido. ¿Por qué? Porque el corazón está lejos de mí. Es lo que pasa el famoso Día del Padre o el Día de la Madre, ¿verdad? Esos hijos, esas hijas que nunca llaman a su papá y a su mamá, que nunca les asisten, que nunca les ayudan, que no hay ningún tipo de relación. Pero el Día del Padre y de la Madre ahí sí le trae un regalito, ¿verdad? ¿Para qué? ¿Para qué la ollita o la blusa o la camisa? No tiene sentido. No vale. Aún si se sacrificó por comprarlo, no tiene ningún sentido. Dios les recuerda que ellos eran, a pesar de estar ocupados en la obra, todavía eran inmundos. Y suena irónico estar levantando un altar de adoración a Dios, pero con pecado, con inmundicia dentro del corazón. ¿No suena irónico? Es irónico, aunque sea común. Es irónico. Es contraproducente, es ilógico, es irracional, es irreverente, es controversial, es de todo tipo de cosas menos agradable a Dios. Isaías capítulo 1, mire cómo nos habla Isaías, capítulo 1, versos del 11
al 15. Yo les aseguro que ya casi llego, ya llegué. Dice: ¿qué es para mí la abundancia de sus sacrificios? Dice el Señor: cansado estoy de holocaustos, de carneros, de cebo de ganado, de ganado cebado, sí, sangre de novillos, corderos y machos cabríos. Eso no me complace. Cuando vienen a presentarse delante de mí, ¿quién demanda esto de ustedes, de que pisoteen mis atrios? No traigan más sus vanas ofrendas. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas. No tolero iniquidad y asamblea solemne. Sus lunas nuevas, sus fiestas señaladas, las aborrece mi alma. Se han vuelto una carga para mí. Estoy cansado de soportarlas. Cuando extiendan sus manos, esconderé mis ojos de ustedes. Sí, aunque multipliquen sus oraciones, no escucharé. Sus manos están llenas de sangre. Eso es lo que Dios piensa del servicio que se rinde, no desde un corazón santificado, no desde un corazón que anhela la santidad, que busca la comunión con Dios, sino de aquellos que simplemente vienen a ofrecer, por tratar de quedar bien con Dios, por tratar de cumplir ritualmente. Pero vea lo que dice el verso 16 y 17, que resuelve esta situación, y no la resuelve desde nosotros, la resuelve de parte de Dios. Lávense, límpiense, quiten la maldad de sus obras delante de mis ojos, cesen de hacer el mal, aprendan a hacer el bien, busquen la justicia, reprendan al opresor, defiendan al huérfano, aboguen por la viuda. Y sigue: vengan ahora y razonemos, dice el Señor. No hagamos las cosas por seguirlas haciendo, no tiene ningún fruto, estás acumulando abominación delante de mí. Razonemos primero, hablemos, pongámonos a cuentas. Aunque sus pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, como blanca lana quedarán. Si ustedes quieren y obedecen, es que aquí es donde está el punto. No es solo obedecer. Si ustedes quieren y obedecen, comerán lo mejor de la tierra. Pero si se rehúsan y se rebelan, por la espada serán devorados. Ciertamente la boca del Señor ha hablado. ¿Te das cuenta lo que Dios está llamando a este pueblo? A una verdadera comunión, a una verdadera santidad. Y no solamente a estar haciendo la obra de Dios por hacerla. 4 meses atrás escucharon la voz de Dios y se pusieron a trabajar. 4 meses después siguen trabajando, pero el corazón sigue estando lejos. Igual nos puede pasar a nosotros. De hecho, si sacamos proporción, igual nos pasa a nosotros continuamente. Cantamos muy bonito, damos ofrendas y diezmos, venimos a la iglesia, de pronto participamos hasta en un ámbito de la iglesia, pero el Señor dice: deténganse. Razonemos. ¿Lo estás haciendo porque de verdad tu corazón quiere comunión conmigo? ¿O simplemente lo estás haciendo por querer cumplir con un requisito legal o religioso, pretendiendo con eso ganar el favor de Dios? Es una acusación muy seria lo que Dios está haciendo. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Y aún si estamos trabajando en la obra de Dios, todavía con mucho más razón, ¿por qué estás trabajando de esa manera en la obra de Dios? Sea que prediques, sea que pases un vaso de agua a quien lo necesita, sea una llamada de teléfono. ¿Por qué lo estás haciendo? ¿Es la gloria de Dios lo que buscas? ¿Es comunión? ¿Es santidad? ¿Es servir verdaderamente? ¿Es una obediencia de todo corazón o simplemente lo haces porque piensas que estás ganando méritos? Esto es lo que el Señor está reclamando. ¿Qué aprendemos aquí en estos primeros 4 versos? Se profana el templo cuando se construye en impiedad. Tú que estás construyendo de tu propio corazón, de tu propia alma, estás construyendo un templo al Señor, no se construye a la par de la impiedad. Eso no agrada a Dios. Eso se llama religiosidad. Eso se llama ritualismo, que degenera en un legalismo. Yo ya hice tales cosas y por eso ya
Ya cumplí. Como el joven rico, todo lo he hecho desde mi juventud. Todo lo he guardado desde mi juventud. Y el Señor lo único que lo llevó fue el primer mandamiento y ahí cayó. Ya no hacía falta pasar por más. El pecado, hermanos, es altamente contagioso. Por eso tenemos que erradicarlo de nosotros. Por eso esta iglesia está luchando por ir sacando el pecado que vemos. Y aun cuando Dios toca el corazón, el pecado que no vemos. Estamos luchando con eso. Porque es altamente contagioso. Usted permite algo pequeñito dentro de la iglesia y todo lo hacen. Usted permite el chisme y todos empiezan a chismear. Usted permite el mal vocabulario y todos empiezan a hablar mal. Y así pasa. Por eso es que hay que empezar a ser cada día más celosos e ir erradicando todo lo que es pecado, porque es altamente contagioso. Recuerde, el que está inmundo, el que él toque o quien lo toque a él, queda inmundo. Y es la misma regla. Tal vez no se trata de un tema séptico ni higiénico ni nada de esas cosas, pero el principio sigue estando ahí. Era un inicio de enseñanza, era un principio didáctico. Ahora sí, ya lo comprendemos. El pecado se multiplica. Por eso es que hay que sacarlo. No solo por su vida espiritual suya de usted, sino por la vida de todos nosotros. Porque si no se multiplica. Traer ofrendas y aún trabajar por la obra de Dios no es garantía de que el Señor nos está aceptando. De ninguna manera. Podríamos trabajar en muchas cosas en la iglesia, pero si no hay una vida de santidad, nada de eso es valioso. Es más, es estorbo. Es estorbo. Qué triste decirlo, pero es estorbo en la iglesia el que sirve y no lo hace con un corazón consagrado a Dios. Está quitando, está restando, está distrayendo. En palabras de Pablo, como no es nacido del amor, es puro ruido que se está haciendo en la iglesia, pero no se está edificando, no se está construyendo, no se está adorando. Dios mira el corazón, no el cumplimiento de algunos cuantos requisitos. Él mira lo que hay en el corazón. Eso es lo que Él está buscando, no el cumplimiento de requisitos. La comunión con Dios solo es posible sobre la base de la santidad. Nadie está en comunión con Dios hasta que su pecado no sea limpiado, hasta que su pecado no sea quitado del medio. No hay esa plena comunión. Y estamos hablando de un pueblo que es el pueblo de Dios. Y hoy Dios nos está hablando a nosotros que somos hijos de Dios, pero que está pasando lo de la iglesia aquella, ¿verdad? Yo estoy afuera y llamo. Recuerden, ese versículo está escrito para una iglesia que hacía todo muy bien, excepto que no estaba Dios en ese campo. Jesucristo no era el centro. Todos lo estaban haciendo excelentemente bien, cumpliendo todos los requisitos punto por punto, excepto que Jesucristo estaba afuera. Nada más eso tenían. No se hacía para la gloria de Dios. No se amaba a Cristo en el proceso. No se hacía para el reino de los cielos, sino para el reino de esa iglesia o de cada uno en particular. Y el Señor dice: yo estoy afuera y estoy llamando. Si abren la puerta, yo cenaré con él. El que me abre, yo voy y ceno con él. Pero esto es lo que el Señor nos está llamando. Las cosas que estamos haciendo, ¿de verdad las hacemos para la gloria de Dios? Sobre la base de que Él ya nos ha limpiado de todo pecado. ¿Usted sabe por qué? Nuestro culto de fondo comienza precisamente con que vayamos en oración y confesemos al Señor nuestros pecados, porque queremos ofrecerle un culto agradable a Él. No lo queremos hacer sobre la base de pecados no confesados, sobre la base de inmoralidad, sobre la base de iniquidad, sobre la base de impiedad. No lo queremos hacer así. Eso ofende a Dios. Queremos hacerlo desde el punto de vista de que ya hemos sido lavados y limpios de todo pecado, habiéndolo confesado, y entonces podemos rendir un culto que le es agradable a Él. Él se mueve en medio de nosotros. Eso es lo que debería de acontecer apenas cruzamos esa puerta. Señor, límpiame,
lávame. Porque ¿quién subirá al tabernáculo del Señor? El limpio de manos, de corazón puro, que no ha elevado su alma a cosas vanas. ¿Y quién viene así antes de entrar? ¿O quién viene así antes de llegar a la presencia de Dios? Para no ponerle al edificio nada mágico. ¿Quién puede presentarse delante de Dios si no ha sido limpiado primero por Dios? Lo que se hace para Dios debe representar una vida consagrada a Él, en búsqueda de santidad. Lo contrario es hipocresía. Lo contrario es buscar ganar el favor para uno mismo. La impureza entonces trasciende aún esos ritos religiosos. Lo trasciende. El primer paso es volver a la palabra. Verso 11, ¿qué les dijo? El mismo Señor, vayan a la palabra. Vayan a los sacerdotes y consulten lo que dice mi palabra. Si tú te encuentras en una situación como esta, de que has acumulado iniquidad y aún así pretendes que te estás presentando delante de Dios para hacer su obra, el primer paso es, vamos otra vez a consultar la palabra de Dios, a ver qué nos dice en nuestra condición. No te vayas a consultar a otros, vaya a la palabra de Dios o a aquellos que te van a direccionar exclusivamente a la voz de Dios. Por eso el ministerio de consejería en la iglesia es prácticamente la base de lo que hace la iglesia. Esa consejería que todos debemos estar haciendo, de estar guiando unos a otros, ¿a dónde? A la palabra, a la escritura. No tenemos otra fuente. No hay sabiduría humana, no hay sabiduría denominacional, no hay sabiduría de nada de eso. Es la palabra de Dios a la que tenemos que ir, y ese es el primer paso. Vamos a consultar qué Dios dice de nuestra condición cuando venimos delante de Él. ¿Qué dice Él? Probablemente Él va a dejar en clara evidencia todo nuestro pecado. Bueno, ¿y qué hacemos con eso? Si el pecado no tuviera solución, entonces sí tendríamos grandes problemas. El mayor de los problemas, pero sí lo tiene. Amén. Cuando no se sabía qué hacer, el sacerdote ayudaba. Buscaban en el sacerdote la interpretación bíblica. Servir a Dios debe de hacerse en sus términos. Requerimos integridad. En esa manifestación de santidad requerimos integridad. El verso 15, entonces el Señor ya no solamente les dijo, ay, ya se lo puse ahí, termine de escribir. Y tenemos una escriba, pero una escriba santa. Ahora sí, vamos. Terminamos el verso 14. Vamos a ver si aguantamos el 15. Digo por el tiempo. Yo estaba en Isaías. Vamos a ver. Un poquito más adelante. Libro de Ageo. Verso 15. Y vamos a leer hasta el 19. Ahora pues, consideren bien esto de hoy en adelante. Antes que se pusiera piedra sobre piedra en el templo del Señor en aquel tiempo, cuando alguien buscaba un montón de 20 medidas, solo encontraba 10. Venía alguien al lagar para sacar 50 cántaros y solo había 20. Los herí con viento abrasador, plaga, granizo en toda obra de sus manos, pero ninguno de ustedes se volvió a mí, declara el Señor. ¿Se dan cuenta de lo que estaba pasando? Ellos habían cambiado su ocupación, ahora se estaban ocupando en las cosas del templo, en la reconstrucción, pero la situación no había cambiado, seguía igual. La necesidad la seguían pasando, la escasez la seguían teniendo, la falta de satisfacción seguía en medio de ellos, aunque ellos estaban haciendo externamente la obra de Dios. Pero Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Ahora un llamado a considerar de ahora en adelante lo que estaba pasando. Antes de iniciar a reconstruir, ellos habían sido disciplinados por el desorden de sus prioridades. Comenzaron a construir, pero la disciplina seguía. Y la disciplina era para llamarlos a comunión. ¿Se dieron cuenta de lo que dice ahí al final del verso 17? Pero nadie se volvió a mí. ¿Se da cuenta para qué es la disciplina de Dios? Sí, sí lo entendemos. Porque Dios, al que ama, disciplina.
¿Y lo disciplina para qué? Para la comunión otra vez, para regresar donde Él, para que volvamos a estar a cuentas. Así que no rechace la disciplina de Dios. Cuando Dios te está disciplinando, en vez de ponerse a reclamar y rechazar, y qué mal que estoy, y que me está yendo, y por qué esto, y por qué no me sale aquí, por qué no me sale allá. Mire, pasarán años diciendo eso hasta que reconozca usted hasta el día en que usted reconozca que Dios lo está llamando otra vez a la plena comunión con Él, a volverse a Él. Se trata de las cuentas con Él, no con nadie más. Ahora, deben de considerar la gracia desde que se ocuparon en el templo. Y uno dice, ¿por qué? Porque seguían igual. Vea qué interesante. Ellos estaban ocupados en sus prioridades, pero no estaban satisfechos con lo que obtenían. De todo su trabajo, su esfuerzo y todas las cosas, no obtenían lo que ellos pensaban, pero todo lo que ocupaban Dios se los estaba dando. Comían, tenían su casita, no tenían grandes cantidades, que era el deseo de su corazón, pero es que precisamente su corazón estaba puesto en eso. Pero el Señor sigue siendo fiel. Ahora dejan de trabajar en sus prioridades, comienzan a hacer la obra de Dios. Bueno, comienzan a hacer el templo, sí, comienzan a esforzarse en eso, y no dejaron de comer. Ahora las 8 horas del día ya no estaban ocupadas en su búsqueda de riquezas, sino estaban ocupadas en trabajar en el templo. Igual seguían comiendo, igual tenían sus casas, igual la gracia de Dios los seguía sosteniendo. ¿Me estoy dando a entender? ¿Qué sacas de tanto afán en la vida? ¿Qué sacas de tanto afán por las cosas de esta tierra, las temporales? ¿Qué sacas? Dios sigue siendo fiel para que tú vengas a Él, para que haya comunión, no para que te afanes. La diferencia es que, qué hermoso es que pudiéramos tener nuestra satisfacción en Dios, en Jesús, en su comunión, que esa sea la complacencia. Cuando esa es la complacencia, ya el corazón está alegre, ya no necesita ninguna otra cosa más, ya está satisfecho. Y más bien comienza a agradecer todo lo que recibe, porque sabe que es por gracia. Que si comió es por gracia, que si durmió es por gracia, que si tiene lo que tenga en su mano, solamente es gracia. Ya no empieza a ocuparse y a presionarse por cosas de su propia vida, porque sabe que el Señor lo sostiene. Dios usó la disminución de los productos, de los granos, de las uvas. Él usó el viento, el añublo y el granizo. Bueno, así dice el original, añublo. ¿Nuestra versión qué dice? Ajá, está más viejita. ¿Y esta qué dice? Nuestra versión dice una palabra diferente. Verso 18. Perdón, 19. No, un poquito más atrás, sí, 18. Vamos a ver, 17, perdón. Los herí con viento abrasador, plaga y granizo. Plaga. Bueno, añublo hace referencia a unos pequeños animalitos, ¿verdad?, que van atacando y producen un hongo ahí en las plantas, en las hojas, que normalmente ocurre cuando hay mucha niebla. No llueve, pero está húmedo, entonces suficiente para que se produzca ese hongo que ataca a los animalitos, que atacan los cultivos. Y entonces dice el Señor: ustedes iban por 20 medidas de grano. Ustedes esperaban recoger eso en la cosecha, pero resulta que cuando van a recoger solo hay 10. Y con el vino, ¿sabe qué pasa? Ustedes pensaban sacar 50 medidas de vino. De esas uvas les iba a producir 50 medidas de vino. Pero cuando toman las uvas se dan cuenta que solo produce 20. ¿Soy yo el Señor el que lo hago? ¿Soy yo el que se los quito?
Soy yo el que produzco eso. Están siendo disciplinados. Han pasado 4 meses y no han podido cosechar nada. Y lo que cosechan es menos de la mitad de lo que pensaban. Y cualquiera podría decir: Señor, pero ya nos estamos ocupando de lo que tú dices. Sí, pero todavía su corazón está lejos de mí. Hay que seguir trabajando en ese corazón. Hay que seguir la disciplina. Y el Señor es tan bueno que no se detiene con nosotros en la disciplina hasta que aprendamos. ¿Verdad que sí? Y ya sabemos lo que tenemos que hacer y nos da oportunidad y no lo hacemos y otra vez nos vuelve a meter en el mismo problema otra vez. ¿Verdad que sí? Lo digo en fuerte para que el que tenga oídos para oír, que oiga. Vuelve a ocurrir la misma situación hasta que entendamos. Hasta que entendamos, y eso es por gracia y misericordia de Dios que nos tiene paciencia. Hasta que aprendamos lo que sí tenemos que hacer. Así que la disciplina siguió. Señor, pero ya comencé a ocuparme en las cosas que usted dice. Sí, pero yo quiero su corazón. Si no es completo, un pedacito suyo no se lo recibo. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y entonces sí me puede seguir. Nada inferior a eso. Un poquito no sirve, la mitad no sirve. Señor, te voy a entregar todo mi esfuerzo, pero mi mente y mi corazón van a estar en otro lado. No, eso no sirve. Bueno, Señor, te voy a entregar mi esfuerzo y mi mente, pero mi corazón va a seguir manteniendo algunos ídolos por ahí. No, eso no sirve. ¿Es completo o no funciona? Así es. Y Dios mantiene la disciplina porque Él quería que se volvieran a Él. Pero nos dice el texto, ninguno quiso volverse a Dios. ¿Cómo estás tomando tú la disciplina de Dios? ¿Te está sirviendo para que seas motivado a entregarte por completo a Él? ¿A buscarlo en santidad realmente? ¿O sencillamente la disciplina te está endureciendo más? Porque eso puede ocurrir. De hecho ocurre. Ellos estaban más endurecidos. Y alguno podría concluir: qué torta, ahora nos estamos ocupando en las cosas de Dios, igual las cosechas siguen idénticas o peor. ¿Qué es lo que pasa? Empiezo a servirle a Dios, empiezo a ocuparme en las cosas de Dios y me va peor. Sale esto y sale lo otro y me hacen esto y me hacen lo otro. Eso es un corazón endurecido. Eso es lo que hacía Faraón. Se endurecía cada vez más. Pero el Hijo de Dios comprende el mensaje de su papá. El Señor, me estás llamando la atención. Por favor, muéstrame hacia dónde tengo que ver. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Cuál es el pecado? Eso que me está impidiendo la comunión. Ayúdame a verlo. Y mire, de no ser porque Dios es misericordioso, hasta el día de hoy seguirían igual de duros. Así que Él interviene porque Él está haciendo la obra. Es su obra, Él la va a cumplir. Así que aunque eran insensatos, aunque eran desobedientes, aunque no tenían las prioridades correctas, aunque todas esas cosas, Dios dice: no, yo intervengo aquí, ¿verdad? Porque es mi obra. Van a volverse, pero tengo que ser yo el que inicio. ¿No es eso el mensaje de la cruz? Sí, yo sé que van a volverse a mí, pero yo tengo que ir por ellos. Por eso la salvación es del Señor. Por eso es Él el que la inicia, Él el que la lleva en el medio y Él el que la termina. Si una pizca queda para nosotros, fue la pizca suficiente para perdernos, para arruinar todo. Por eso es que todo aquel que dice: es que yo vengo buscando a Dios, no se engañe. No se engañe, es Dios el que lo está buscando. Respóndale. Porque si no, qué triste es que siga teniendo por los años y por los años y por los años y por los años la conciencia de que Dios lo está llamando y nunca quiso responder. Eso es una anticipación de lo que va a seguir pasando por toda la eternidad. Bueno, ya me pasé de tiempo, no pudimos terminar. Ellos no se percataban o no querían percatarse
de que era necesario volverse a Dios en arrepentimiento y fe, buscar la santidad y la plena comunión con Él. Solamente una preguntita. Más allá de tu servicio a Dios, ¿está tu corazón consagrado verdaderamente a Dios? ¿Verdaderamente tu corazón está consagrado a Dios? ¿De verdad lo estás sirviendo de corazón? ¿De verdad estás viviendo en santidad? ¿De verdad estás con Él? Este es el día otra vez. Y qué lindo que el Señor siempre nos lleva al Evangelio, ¿no le parece? Para que reconozcamos que en Cristo es donde está la fuente de nuestro perdón, la fuente de nuestra redención y la fuente de nuestra santidad. Vengamos a Él. Este es el tiempo. Si no estás seguro de que estás sirviendo a Dios en lo que estés haciendo, allí en tu casa, con tu esposo o con tus hijos o con tu esposa, en el trabajo, a los hermanos en la iglesia, si no estás claro, hoy detente, piensa con Dios, reflexiona con Él y ponte a cuentas que Él está dispuesto al perdón, la restauración, porque su obra Él la va a realizar. Señor, gracias por esta mañana. Gracias porque tú nos hablas. No somos dignos de una palabra tan preciosa, una verdad tan sublime. No somos dignos de habernos encontrado contigo en tu palabra. Y qué bueno, porque precisamente por eso es que vienes a hablarnos, porque es tuya la gracia, es tuyo el favor, es tuya la misericordia, es nuestra la confusión de rostro, es la rebeldía. Pero ahora que tú nos llamas, que no se escriba de nosotros esa frase, ninguno quiso volverse, sino que se escriba de nosotros que habiéndote escuchado, nuestro corazón fue por ti ganado y verdaderamente nos volvimos a ti. Eso te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.